Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Sí, sí. Sigo. Sí. Okay. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? En esta noche vamos a hablar un poquito más de este tema que nos gusta mucho, ¿verdad? Estamos hablando de la apologética, de la defensa de la fe. Hoy vamos a hablar específicamente de un tema en particular. Este tema es sumamente amplio. Yo no pretendo a ninguna circunstancia nosotros poder explicar esto de manera completa, ¿verdad? Hoy en la noche. Pero pues quiero darle como un preview, ¿verdad? Para cuando ustedes estudien en su propia cuenta y vean esta terminología, pues que puedan entender un poquito más, ¿verdad? Y que esa curiosidad y ese entendimiento pues, amplíe hoy en la noche. Bueno, vamos a hablar de la cosmovisión, ¿verdad? Lo primero que nos tenemos que preguntar, que yo quiero preguntarles en esta noche, es, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Hágase, conteste esa pregunta ahora mismo en su mente. ¿Qué vino? Y haga un análisis racional, ¿verdad? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Mira, la contestación a esta pregunta va a ser dada 100% de las veces por algo que se llama nuestra cosmovisión. ¿Qué es nuestra cosmovisión? Es una orientación cognitiva fundamental de un individuo, una sociedad, que compagina el conocimiento y produce lo que se llama un punto de vista. ¿Ya? Una cosmovisión puede estar influenciada por lo que es nuestra filosofía natural, fundamental, existencial y por postulados normativos. ¿No? La cosmovisión prácticamente lo que hace es formar nuestras opiniones fundamentales de la vida. De esta manera, están envueltas todas las decisiones importantes que nosotros tomamos, se pasan a través de este filtro. ¿Por qué? Ejemplo, si nosotros pensamos que la vida se acaba mañana, las decisiones que vamos a tomar hoy van a ser bien diferentes a que si pensamos que la vida va a durar 100 años más o que nosotros vamos a vivir 100 años, ¿verdad? Si tú piensas que tu vida va a tener un impacto grande en tu familia, en tu descendencia, vas a tomar unas decisiones bien diferentes a que si piensas que tú no tienes impacto, yo no tengo impacto, no tenemos impacto sobre nadie. Si piensas que la Tierra es plana, versus que si la Tierra es redonda, nuestras decisiones van a ser diferentes. Un ejemplo, antes se creía que la Tierra era plana, por lo tanto, lo que marcaba el horizonte visual, ¿verdad? Imaginario, nadie se atrevía a pasar de ahí, así que no había el descubrimiento de nuevas tierras a causa de eso. Eso lo produjo una cosmovisión. La cosmovisión es que la Tierra era plana. Interesantemente, aunque nosotros tenemos tanta data que hable de esto, de que la Tierra no es plana, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana y ellos dan su argumento y ellos deciden ver esto de esta manera. Así que la cosmovisión, como nosotros vemos las cosas, es una decisión. Las cosmovisiones operan siempre de manera consciente o inconsciente. Inconscientemente nosotros compramos ideas sin darnos cuenta. Compramos conceptos sin darnos cuenta. Adquirimos cosas sin darnos cuenta. Pero conscientemente nosotros compramos ideas y las incorporamos a nuestro estilo de vida y las compramos como verdad. Y esto es bien importante. ¿Cómo funcionan las cosas, verdad? Eso es la cosmovisión. Un ejemplo, una cosmovisión, mejor dicho, es como un mapa, ¿verdad? Es como más que nada como un mapa, como un GPS. Tú recibes del exterior información y se plantea a través de este mapa que tú tienes de frente. ¿Eh? Y este mapa tú vas a encontrar carreteras, veredas, depende de tu mapa, es a donde tú vas a llegar. El final de esta vereda o carretera es una conclusión, ¿verdad? Estamos hablando filosóficamente. Si tu mapa es bueno, pues te va a llevar a buenas conclusiones, pero si tu mapa no es coherente y es malo, pues te va a llevar a conclusiones incoherentes o a veredas que no son coherentes, ¿okay? Conclusiones incorrectas. Todos tenemos cosmovisiones, ¿verdad? De manera consciente e inconsciente. Finalmente, la cosmovisión es como nosotros vemos al mundo, ¿verdad? Algunos lo vemos de manera positiva, negativa,
de muchas otras maneras, ¿verdad? Pero siempre nuestra cosmovisión nos va a decir cuál va a ser la conclusión de algo. Un ejemplo, que ya vamos aquí. Si en el ejemplo del huevo y la gallina, si nosotros dijimos, pues el huevo es lo primero que debe estar, pues inconsciente o conscientemente usted adoptó lo que se llama una cosmovisión materialista, que es lo más cercano al ateísmo. Y es que las cosas, ¿verdad? O los seres vivientes se desarrollaron de un sistema de menor complejidad a un sistema de mayor complejidad, ¿verdad? Eso muchas veces está descrito por la evolución. Sin embargo, si usted dijo o entendió que la gallina era lo primero, usted inconsciente o conscientemente adopta lo que se llama un patrón de cosmovisión de creacionismo, ¿verdad? Que está bien descrito en la Biblia, donde pues, Dios hizo perfecto las cosas, nosotros asumiendo de que los sistemas complejos producen sistemas más sencillos y no es al revés, ¿verdad? Así que para que usted vea, las ideas que nosotros compramos no necesariamente son congruentes con nuestro estilo de vida o con lo que creemos en verdad, pero compramos ideas y las incorporamos a nuestro estilo de vida consciente e inconscientemente. Y esto definitivamente cambia nuestras conclusiones. Unos ejemplos de algunas cosmovisiones generalmente son algunas religiones, pero no todas, ¿verdad? Yo tengo el cristianismo, sus derivados, como el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, algunos de ellos dicen, pues, piensan que son cristianos, ¿verdad? El islam, el hinduismo, el ateísmo materialista, que es específicamente prácticamente lo mismo, el taoísmo, el relativismo, ¿verdad? Todas estas son maneras de ver el mundo, son cosmovisiones. Siempre, vamos nosotros a probar nuestras cosmovisiones. Esto es bien importante porque es una herramienta evangelística, ¿verdad? De la manera en que vamos a hablar de las cosmovisiones es para que usted y yo podamos tener unas herramientas para poder evangelizar a los demás. Todas las cosmovisiones deberíamos pasarlas por al menos, básicamente por estas 4 pruebas que nos van a hablar de la coherencia de la cosmovisión, ¿verdad? Vamos a preguntar sobre origen, sobre propósito, sobre moral y sobre destino. No se me preocupen, poco a poco vamos a ir haciendo esto mucho más práctico, ¿verdad? Y vamos a dar ejemplos mucho más tangentes, pero tengo que darle la teoría adelante para que vayamos viendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no conocemos las mismas cosmovisiones que nosotros mismos hemos adoptado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no pasamos, no entendemos lo que creemos, pues no, como dicen en buen puertorriqueño, nos vamos a colgar en un área porque vamos a mezclar conceptos de todas estas cosmovisiones que son totalmente independientes y creen cosas totalmente al revés una de las otras, pero las cogemos porque no sabemos lo que entendemos. Porque todas las religiones generalmente a nivel superficial se parecen en algo, pero a nivel más profundo y detallado, ni siquiera tan profundo, son totalmente diferentes unas de otras. La mayoría de las religiones no te llevan al cielo. Sin embargo, los, los ateos y muchas personas pelean por ir al cielo no creyendo en el Dios que te lleva al cielo. Para que usted tenga una idea de cómo mezclamos nuestras cosmovisiones, ¿verdad? Queremos cosas que están fuera del alcance o de lo que nuestras maneras de pensar o nuestros patrones, filosofías de vida incorporan y las estamos incorporando de otros lugares. El problema de todas las cosmovisiones es que si se apartan del fundamento bíblico, no tienen asociación con la realidad, con el concepto real que vivimos y que vemos. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos ¿verdad? En esta parte del mundo, tenemos el derecho a nuestra opinión, pero no tenemos el derecho a nuestros facts, ¿verdad? Así que una de las cosas que pasa es que nosotros podemos opinar que el cielo es verde o que es anaranjado o que es rosa, pero en realidad
pues el cielo es azul en algunos días y transparente por las noches, ¿verdad? O que la luna no es de queso, y tú puedes pensar que la luna es de queso. Independientemente, tú y yo podemos tener esa opinión, pero la realidad es diferente. Y como dice Francis Schaeffer, ¿verdad? El problema más grande de cuando nos apartamos de la cosmovisión bíblica es que nosotros seguimos viviendo en el mundo que Dios creó. ¿Eh? Así que para que tengan una idea y puedan descansar en él. Un ejemplo, nosotros hemos hablado en clases pasadas de lo que es la moralidad, ¿verdad? Y cómo la moralidad no puede ser bajo ninguna circunstancia subjetiva. Toda la moralidad que nosotros vemos a nivel mundial es una moralidad objetiva completamente, y nosotros describimos eso en el cristianismo porque Dios es el Dios de la moralidad y fluye la moralidad de él, ¿verdad? En la palabra dice que él puso en nuestro corazón el bien y el mal para que nadie nos tenga que decir que es bien o mal, ¿verdad? Pero hay algunas cosmovisiones, como la cosmovisión materialista, que dice que todos somos buenos, ¿verdad? Y eso enseña, ¿verdad? Los naturalistas o los ateos, ¿verdad? O muchas vertientes de, de esta cosmovisión. Pero la Biblia enseña diferente. La Biblia enseña que todos somos malos y que hemos pecado en contra de Dios, y que solamente a través de Cristo es que nosotros podemos vivir en paz con Dios. Y yo no estoy diciendo que la cosmovisión de que todos somos buenos suena mal, suena bien, ¿verdad? Y que todos somos buenos y que nos amamos y queremos lo mejor los unos para los otros, pero la realidad es que si cuando usted va a dormir por la noche, adoptando esa cosmovisión de naturalismo y materialismo, usted por la noche le pone seguro a la puerta, pues entonces usted está viviendo una realidad diferente, porque usted está diciendo de que todos somos buenos, pero ¿para qué le pongo el seguro por la noche a la puerta, verdad? Porque va a venir alguien y se va a robar lo que es de usted en el mejor de los casos. Así que estas declaraciones dentro de estas cosmovisiones no son coherentes con la realidad, no tienen asociación con la realidad. Así que nosotros vemos como el materialismo, ¿verdad? Así, o sea, no estamos tratando de hacer, ¿verdad?, un hombre de paz, ¿verdad? Pero ellos representan esta idea, y como esta idea se cuelga en el punto más básico de la coherencia con la realidad, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿verdad?, es que la cosmovisión materialista habla de que todo lo que hay es materia. Todos somos moléculas que nos estamos moviendo, y el movimiento de la materia produjo sistemas complejos, y sistemas sencillos que produjeron después sistemas complejos, y se siguió complicando hasta ser humano, ¿verdad? Así que ustedes, los que escogieron el huevo, pues saben que ustedes tienen en alguna manera ese punto de vista, ¿verdad? O adoptaron eso. Eso es materialismo. Pero hoy en día nosotros sabemos que eso no tiene asociación con lo que vemos en la naturaleza, ni siquiera en el campo de la medicina, ni en la ciencia. El material genético, para nada que se le pueda añadir material genético de manera natural. Y de manera artificial sí se puede añadir, pero se pierde en las progenies. Cuando nosotros pasamos la heredad del DNA a través de generación en generación, vamos pasando menos DNA cada vez. Así que vamos, en vez de pasar un mejor DNA o más materia, o materia más complicada, más compleja, pasamos materia menos complicada, más sencilla, más frágil. Así que los papás siempre van a tener un material genético más robusto que los hijos. Eso es lo que vemos hoy en día, sin equivocarnos en la materia. James Stewart, un químico sintético de alto calibre, está considerado uno de los mejores químicos sintéticos y científicos de nuestro tiempo. Dice, no hay manera que la nada produzca algo, ¿verdad? Él está haciendo alusión a otros grandes pensadores que han dicho esto. Inclusive hoy él mismo posteó una frase que él ha dicho en muchas otras ocasiones, diciendo, mira, mi trabajo como químico sintético es hacer partículas, es hacer moléculas. Y mi trabajo es bien difícil, bien difícil, bien difícil, bien difícil. Y yo nunca he visto que las moléculas se hagan solas. Dice, si en algo yo he visto es que mi ciencia y mi entendimiento de lo molecular me acerca a mi fe cada vez más.
Y él es bien carazo en esto y bien categórico diciendo, dice, solamente un rookie, una persona que no sabe nada de ciencia, puede decir que la ciencia me aleja de la fe. Todo lo contrario, la ciencia me acerca más a la fe, porque cada vez me enseña la grandeza de la creación de Dios. Esto es un quote, ¿verdad? Que de una de las personas más prominentes en la ciencia hoy en día, porque nuestras filosofías de cómo vemos las cosas van a determinar a las conclusiones en que vamos a llegar, si somos fieles a esta cosmovisión. Es bien interesante, como Edwin dijo el domingo, ¿verdad? Y es algo que yo tenía en mente, que para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y para nosotros como personas, si no es una persona que no es cristiana, que no está viendo, que tú vas en busca de la verdad, es que tú tienes que conocer lo verdadero para poder decir que algo es mentira. Si tú no conoces la realidad, tú no puedes decir que algo es real o no, ¿verdad? Una de las cosas cuando uno estudia medicina es que lo primero que te enseñan, no te enseñan la enfermedad, te enseñan primero el cuerpo humano, qué es lo que hay, esto, cómo funciona esto. Si no funciona así, es una enfermedad, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de reconocer lo que es la coherencia de las cosas que pasan y lo que es la cosmovisión cristiana para nosotros poder entonces señalar lo que no está correcto dentro de ello. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar la cosmovisión como un método de evangelismo, ¿verdad? Y una de las herramientas que quiero elaborar en lo que queda de clase es cómo nosotros podemos sacar el trigo de la paja, ¿verdad? A través de conocer las cosmovisiones. Y entonces tú te vas a decir, rayo, pues tú nos vas a enseñar de qué se tratan todas las religiones ahora mismo. No, tenemos que saber de qué se tratan todas las religiones ahora mismo. No, no, nosotros tenemos que entender de qué se trata nuestra cosmovisión como cristianos, ¿verdad? Y una vez nosotros sepamos eso, pues entonces podemos desligar lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 90% de la gente toma decisiones y vive sin conocer o sin entender lo que creen. Y eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? A los cristianos. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre, ¿verdad? Y que he estado estudiando. Para nosotros poder evangelizar a través de la cosmovisión, tenemos que entender cuál es la cosmovisión de la persona en la cual estamos compartiendo nuestra fe. ¿Ok? Porque si se acerca a un ejemplo, un mormón, y, y porque simplemente él dice que es mormón, o un testigo de Jehová, o un ateo, ¿verdad? Y se me acerca y me dice, yo soy ateo. Ah, sí. Pues eso no implica nada. Eso no implica absolutamente nada. Yo he tenido conversaciones con personas que dicen que Dios no existe y tienen más fe que muchos cristianos y personas de otras cosmovisiones, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy cristiano y lo que creen en el panteísmo, que Dios existe en todas las áreas y que se puede llegar a Dios a través de Buda o de Alá, o se puede llegar a Dios a través de la naturaleza, lo cual eso no está inscrito, eso no es lo que enseña el cristianismo. Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Él se hizo el único camino a la verdad y a una relación con Dios, ¿verdad? Así que el cristianismo es totalmente inclusivo en el camino a Dios, exclusivo el camino a Dios, pero inclusivo para todo el mundo. Esto es bien importante. Y es bien importante que cuando nosotros vayamos a tener una conversación con alguien de evangelismo, tú escuches con sinceridad lo que esa persona cree, ¿verdad? Entonces, pasemos lo que la persona cree, que es la cosmovisión de la persona, a través del sedazo de las cuatro preguntas, ¿verdad? De las cuatro preguntas que nosotros vamos a hacerle a las personas para que uno de dos, ellos se den cuenta de que lo que creen no lo entienden o que lo que creen pues no es coherente, ¿okay? O que no guarda relación con con la realidad. Estoy diciendo yo que todo lo que tienen todas las religiones está completamente equivocado. No, no, no. En lo absoluto, muchas religiones hablan de una moralidad bien alta y a lo mejor pueden dar un pensamiento positivo muy bueno, pero como dijo C.S. Lewis, dice, todo lo que es cierto en las otras religiones es cierto en el cristianismo, es cierto en Jesús.
se hace realidad en Jesús. Así que, ¿por qué voy a perder el tiempo a través de intermediarios cuando yo puedo ir a través directo a Dios? ¿Verdad? Eh, pero, un ejemplo, alguien te habla de lo que cree y nuestra pregunta inicial dice, mire, ¿cómo esto corresponde al origen? ¿Verdad? Dice, ¿de dónde vengo? ¿Qué implicaciones tiene mi humanidad? ¿Cómo responde, la segunda pregunta, al propósito? ¿Verdad? La vida tiene algún propósito, aunque ustedes no lo crean. Muchas cosmovisiones no tienen un propósito para la vida. ¿Verdad? Ahora mismo si hablamos del materialismo, que es el ateísmo, ¿verdad? O el naturalismo, la vida no tiene propósito porque somos moléculas moviéndonos, ¿verdad? Su manera de pensar, su filosofía dicta eso. Entonces, si alguien te dice, no, la vida tiene un propósito dentro de esa manera de pensar, pues entonces le está robando a otra cosmovisión para poder justificar propósito. ¿Por qué? Porque si nosotros somos materia moviéndonos y somos un accidente que nos trajo aquí, ¿qué propósito tiene eso si la materia no piensa? Literalmente no puedes justificar una mente, no puedes justificar un pensamiento racional. Si, como hemos hablado en otras clases, ¿verdad? Si yo soy materia moviéndome, ¿cómo yo voy a hacerle caso a mi mente? ¿Sabes por qué? Porque si yo soy materia moviéndome de manera aleatoria, ¿verdad? De manera random, ¿cómo yo le voy a hacer caso a un pensamiento que es totalmente aleatorio, ¿verdad? Eh, Otra de las cosas, ¿verdad? Es cómo tu manera de pensar o de ver las cosas, cómo tu como visión responde a lo moral. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Existe alguna definición del bien y el mal? Por eso hablamos ahorita de la moralidad subjetiva, ¿verdad? Que es, este, si, si yo me dejo llevar, ¿verdad? Y estoy pudiendo ver el naturalismo y el materialismo porque es la manera más, es el target más fácil. Este, eh, Dice, si todo es totalmente aleatorio, si yo soy una molécula moviéndome, ¿cómo yo defino el bien y el mal? ¿Ves? ¿Cómo yo sé qué es bueno y qué es malo? Si inicialmente mi vida no tiene propósito y quién define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Eh? Y finalmente, cómo define, cómo responde al destino, ¿verdad? Hacia dónde yo voy. Nosotros todos sabemos, ¿verdad? Que el materialismo y el naturalismo, pues te moriste y se acabó todo. ¿Bien? Finalmente, nosotros somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa una cosa y una cosa solamente, y es la verdad. Dicen que en la verdad nosotros vamos a tener libertad. Hay un término que escribí ahí al final que se llama reductio ad absurdum, ¿verdad? En latín, eso lo parece que dice vamos a reducir a lo absurdo, pero lo que quiere decir es, de manera evangelística, ¿verdad? Es vamos a reducir lo que tú piensas a lo más básico, ¿verdad? Porque si tú me dices a mí que nosotros somos moléculas moviéndonos de manera random y de manera aleatoria, ¿verdad? Y que el choque entre ellas produjo un sistema bien, bien sencillo, ¿verdad? Procariótico y después se movió algo eucariótico y terminamos siendo, ¿verdad? Los seres humanos tan complicados que somos. Y yo las paso por por todas estas preguntas, ¿verdad? Yo tengo tus contestaciones para evangelizarte y yo hago la reducción de tu cosmovisión a lo más sencillo y yo te puedo decir, pues entonces tú lo que me quieres decir es, déjame ver si te entiendo, que nosotros venimos de, de una materia que ha estado flotando en la nada por mucho tiempo, ¿verdad? Y que aleatoriamente se movió o se explotó o lo que sea y produjo un sistema totalmente complejo, aunque nosotros no vemos eso en la ciencia hoy. La vida no tiene propósito, ¿verdad? No tenemos moral, la moral es subjetiva, lo que es bueno para ti es bueno para ti, lo que es malo para mí es bueno para mí, entonces si yo quiero ir entonces y quitarte lo tuyo, ¿quién dice que eso es malo para mí, verdad? Y también me estás diciendo que el destino de nosotros es ninguno, la vida no tiene propósito, no hay.
Y cuando tú haces ese reduction ab absurdum, ¿verdad? De esta cosmovisión, la gente generalmente se va a quedar mirándote como que a rayo, yo no había pensado que eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? O lo que yo había comprado. Porque la realidad es que nuestras cosmovisiones pueden ser adoptadas de manera inconsciente. Y la mayoría, como estamos hablando ahorita, la mayoría de la gente no ha hecho este ejercicio de ver lo que ellos han comprado o lo que viven. Yo, en una ocasión, para un trabajo, hice una entrevista con un médico mormón. Y yo fui preguntándole, ¿verdad? De manera, ay, yo lo que quería era aprender, ¿verdad? Y yo fui preguntándole algunas de las cosas. Eh, eh, de qué se trata su cosmovisión y la pasé por estas cuatro preguntas que le hice a él, ¿verdad? Y yo lo hice porque mucha gente dice, no, todos los caminos llevan al Señor, ¿verdad? Y todos los caminos te llevan a Dios, pero yo quería ver la diferencia entre lo que él pensaba y lo que yo pensaba. Cuando yo le pregunté del origen, ¿verdad? Me dice, mira, ¿cómo ocurrió todo? Ocurrió un evento natural biológico. ¿Verdad? Los cristianos, nosotros los que creemos, no creemos que ocurrió un proceso natural biológico, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros creemos como cristianos que Dios, Jehová, ¿verdad? Elohim, hizo, es la primera causa sin causa, ¿verdad? Él estaba antes de la creación y que el proceso no fue natural biológico. Él puso a funcionar la creación con su palabra, ¿verdad? Donde el creador utilizó los materiales del universo y formó y creó la tierra con ayuda de Jehová y el ángel Miguel, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿verdad? Como cristianos, que Dios creó, cuando dijo creemos la tierra, Él no estaba hablando con Miguel, sino con el Espíritu Santo y con Jesús, haciendo alusión a Juan, donde decía en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Haciendo alusión a Jesús, ¿eh? Bajo la dirección del Padre, porque eh, el mormón no cree que él cree que hay una diferencia entre el Padre y Jesús. No creen en la Trinidad. Ellos creen que Jesús es hermano de Satanás y que él tiene un estatus de Dios con D minúscula, ¿verdad? Al que todos podemos aspirar. Y ellos crearon la tierra y todo lo que está en ella, ¿no? Estamos viendo, ¿verdad? Las diferencias. El propósito. El obtener es el propósito, ¿verdad? Dentro de esta cosmovisión es obtener un cuerpo físico para que nuestro espíritu pueda desarrollarse en su plenitud en la tierra y tener gozo y felicidad. Que esto ni siquiera se parece a lo que nosotros, a lo que nosotros pensamos como cristianos, ¿verdad? Y lo que entendemos que la Biblia dice, y es que Dios nos hizo con el propósito de tener relación con Él, ¿verdad? Y ese es el propósito, inclusive, de crearnos y de traer redención sobre nuestras vidas. La Biblia es bien clara en eso, ¿verdad? Pero, acuérdense, este, los mormones tienen un libro aparte y ellos creen unas cosas aparte. ¿Y cómo tú como visión explica la moral? ¿Verdad? La moral es lo que es bueno y lo que es malo. Dicen, sabemos lo que es bueno y lo que es malo porque es un conocimiento que ganamos cuando aprendemos la maldad, ¿verdad? Y ellos dicen, sabemos que es dulce, lo que es dulce gracias a que experimentamos otros sabores que pueden ser agrios, ¿verdad? Me perdí aquí en mi... Tengo que quitar esto aquí porque no voy a la parte de abajo. Okay, no para adelante. La próxima. Sí. Eh, y, y finalmente, la parte del destino que no está ahí. Eh, cuando yo le pregunté sobre la parte del destino, dice, nuestro destino lo construimos nosotros de acuerdo a las decisiones que tomamos, ya sean correctas o incorrectas, ¿verdad? Nuestro destino no, o sea, no está construido esto. Nosotros creemos, ¿verdad? En la libertad libertariana, ¿verdad? Que es que Dios en cierta manera, aún Él siendo todopoderoso y soberano, en algunas ocasiones nos ha dado a nosotros la capacidad de escoger, ¿verdad? Y la Biblia dice, yo te puse delante de ti el bien y el mal, escoge, ¿verdad? Eh, y, y, cómo, y cómo las decisiones que nosotros tomamos en medio de Cristo Jesús eh, sí, nos ayudan, pero Dios nos escogió primero, ¿verdad? Y que nuestro destino es estar con Él por la eternidad. Y él añade lo siguiente, si te esfuerzas a guardar los mandamientos, hiciste el bien,
heredarás un reino celestial. Si fuiste una persona que tuviste la oportunidad de mejorar, ser mejor ser humano, heredas gloria terrestre. Y si fuiste un asesino que derramó sangre inocente, hiciste falta, no se puede reparar, heredas la gloria celestial. Okay. Esto es bien diferente a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros creemos que somos salvos por gracia. Una vez nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados. Él hizo una provisión a través de la sangre de Cristo Jesús para pagar por nuestros pecados y reunirnos nuevamente con el Señor. Estas fueron las preguntas generales de la cosmovisión. Pero también le pregunté a él, ¿qué te atrae de tu cosmovisión? Y a lo cual me respondió que le está ayudando a entender de dónde viene, por qué está aquí y hacia dónde va. La respuesta real a la mayoría de estas preguntas, ¿verdad? Si somos sinceros con unos a otros, es que heredamos nuestras cosmovisiones, ¿verdad? Nuestra familia, las personas que están alrededor de nosotros influyen demasiado en esto. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Uno de los grandes argumentos sobre los naturalistas, ¿verdad? Para el cristianismo era, tú eres cristiano porque naciste en Estados Unidos. Y de cierta manera, pues sí, la exposición al cristianismo me proveyó, me hizo provisión para yo tener un encuentro con Dios. Sin embargo, hoy en día, los mayores o los más grandes apologetas, ¿verdad?, existentes a nivel mundial no son americanos. Vienen del hinduismo, del islam y del politeísmo. Sin embargo, lo que es en Asia y en todos estos sitios, que existen cosmovisiones y religiones que son opresivas. Si tú no te ajustas a ellas, tú vas a morir y vas a morir mal y toda tu familia va a morir. Hay un gran crecimiento del evangelio, del cristianismo a nivel significativo, ¿verdad? Pero él sigue diciendo que Dios tiene un propósito para él y que está interesado en su felicidad. La próxima. Si yo hubiese tenido la oportunidad, ¿verdad? Porque yo no estaba evangelizando a esta persona, a este compañero, ¿verdad? Yo lo que estaba era adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Para estudiar. Yo hubiese preguntado lo siguiente, dicen, ¿cuáles son los mandamientos que tú tienes que seguir? ¿Quién estableció estos mandamientos? ¿Qué credenciales y autoridad tienen estas entidades para establecer mandamientos que producen vida eterna? ¿Qué tú no entiendes de tu cosmovisión? Eso es bien importante porque si nosotros nos hacemos estas preguntas del cristianismo, todas ellas no van a una persona, sino van directamente a Dios. Que esto no ocurre en otras cosmovisiones. Si ahora mismo yo te preguntara qué usted cree, qué nosotros creemos del cristianismo, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros tendría definiciones diferentes. Pero yo hice aquí un recuento, un resumen, bien bastante light de lo que es el fundamento de nuestra cosmovisión. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre y el séptimo día descansó. Dios creó al hombre con el propósito de tener una relación profunda y personal con él. Dios puso en su corazón los mandamientos. Esto estoy contestando las preguntas, ¿verdad? Dios puso en su corazón los mandamientos, enseñándole la diferencia entre el bien y el mal. También le dio el Espíritu Santo para esto. Uno de los ejemplos en Génesis es la posición del árbol del bien y el mal dentro del Edén, ¿verdad? Es bien importante que este árbol esté ahí, porque si no, Dios no le dio libertad al ser humano. Al hombre pecar se desligó de Dios y a causa de que no es compatible con la naturaleza santa de Dios, que se quedó minúsculo, ¿verdad? Porque eso sí. Fue desligado en relación de Dios con el hombre. Pero para restituir la relación entre Dios y el hombre, Dios envía a Jesús, que es su Hijo unigénito, a la tierra a pagar el precio de nuestro pecado. Jesús, como dice Juan,
es Dios y el Espíritu Santo también haciendo uno en la Trinidad. Está hablando de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único unigénito para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, mas tuviese vida eterna, para restablecer la relación del hombre con Dios aquí en la tierra y eternamente con él. ¿Cómo responde el cristianismo a estas preguntas? Pues lo anteriormente, ¿verdad? Lo anteriormente responde, ¿verdad? En origen, en propósito, en moral y en destino. Dios nos creó a nosotros con su aliento, ¿verdad? Y Él nos creó antes del tiempo, el espacio y la materia. Él es la primera causa. Ninguna otra cosmovisión tiene una contestación coherente. Nosotros tenemos desde el 1909, Albert Einstein desarrolló por casualidad algo que se llama la teoría de relatividad general. Y eso habla de ese origen, ¿verdad? El propósito es que Dios nos creó con propósito, ¿verdad? Él puso en nosotros la necesidad de tener relación con Él. A mí me gusta mucho una versión en inglés de un versículo bíblico que dice, deep cries out to deep. Es que de lo profundo está gimiendo a lo profundo. Y lo que yo entiendo con esto es que nuestra profunda necesidad del amor de Dios clama a la grande y profunda y vasto amor de Dios para con nosotros. En la Biblia habla del amor. Dios puso en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Él pone en nosotros la decisión, Él pone en nosotros los mandamientos, ¿verdad? Y esto habla de cómo Dios estipula la diferencia de lo bueno y lo malo, que lo vamos a ver ahorita en otras religiones y en otras cosmovisiones, cómo no es así. Y nuestro destino es tener una relación con el Señor. Es bien importante que nosotros usemos esta técnica, ¿verdad? O estas cuatro medidas para nosotros pasar todas las cosmovisiones y poder evangelizar efectivamente a alguien. Porque, como hablamos ahorita, la mayoría de las personas no piensan y no han pensado en lo que creen. Entonces, cuando su cosmovisión o lo que ellos creen, su religión o lo que sea, su relativismo, lo que sea, no puede contestar de dónde yo vengo, cómo yo llegué aquí, qué implica mi humanidad, cómo yo sé qué es bueno con malo, dónde yo voy a ir cuando esto se acabe. Ellos van a llegar a la conclusión, como nosotros hemos llegado a la conclusión, de que no tienen las contestaciones más importantes de nuestra vida. Y es que de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y cuando nosotros hacemos esto, se cumple la 2 Corintios 10, del 1 al 5. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. O sea, que aquí yo soy humilde, pero allá afuera, como dice, yo soy un león a favor de ustedes. Dice, ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Es muy interesante que en la Biblia amplificada dice argumentos altamente sofisticados y orgullo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y de esa manera se lleva el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es bien interesante que cuando nosotros llevamos de manera lógica, ¿verdad?, a una persona a pensar en lo que cree, el argumento que a lo mejor pueda ser altamente sofisticado se derrumba. Y el orgullo literalmente se derrumba también porque se entiende que tú no tienes la contestación a las cosas más importantes. Así que te tienes que dar con una pared de frente y tu pensamiento tiene que llegar a una conclusión. Y es que yo sin Dios no puedo, ¿verdad? Yo sin Dios no tengo la contestación correcta, no tengo
una contestación coherente a mi estilo de vida, ¿verdad? Es bien interesante que por mucho tiempo, ¿verdad? Y se ha hablado, yo lo he escuchado en muchos sitios, que nosotros somos, ¿verdad? Como evangelistas o como personas, somos nosotros los, los que estamos a cargo de la salvación de la gente, ¿verdad? Que nosotros somos responsables de la salvación de la gente que está a nuestro alrededor. Y yo pienso que eso no puede estar más lejos de lo cierto. El mismo Pablo dijo, pues uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento le toca a Dios. Cuando nosotros hacemos estas clases de evangelismo, ¿verdad? Y llevamos las maneras de pensar a mirarlas de manera lógica, nosotros estamos poniendo una piedra en el zapato de la persona con la que estamos hablando. Puede ser que en un momento la persona te diga, pues mira, la verdad que yo nunca había pensado en eso. Y lo que tú me estás hablando, pues de verdad que hace sentido. Y a lo mejor tú tengas la oportunidad de ofrecer el plan de salvación en ese momento, pero puede ser que no. Pero tú sembraste la semilla y a lo mejor vino alguien que Dios utilizó, lo puso en el camino y regó esa semilla y Dios va a dar el crecimiento. Y estas son herramientas que para evangelismo, esto no es moderno, este es el evangelismo, ¿verdad? Eh, Pueden ser de mucha bendición, ¿verdad? Y van a ser de mucha bendición porque en, en esa misma, ¿verdad? En la misma palabra dice Dios que no vuelve atrás vacía su palabra. Así que nosotros cuando damos su palabra, ella tiene que hacer algo. Lo que tenemos que hacer es ponerla. Si tú tienes la oportunidad de ofrecerle el plan de salvación a alguien y explicarle lo que Jesús hizo por él, ¿verdad? Extraordinario. Si no, demostraste a esa persona que lo que pensaba es incoherente y prácticamente no sirve. El cristianismo cambia nuestra manera de vivir y la manera de ver las cosas. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? No es contra el que piensa diferente, sino contra el que hace que esa persona piense diferente, ¿verdad? Max Warner en su iglesia, que es la Sociedad Misionera Nueva Guinea, ¿verdad? Ellos tenían un rito que es un rito donde ellos al final, en unas épocas del año, ellos empiezan a hacer unas canciones y en estas canciones se van como un trance. Y en ese trance al final tienen una canción que se llama La canción del asesinato. Y, y en esa canción del asesinato, al final ellos empiezan a gritar nombres de gente que quieren asesinar. Esa es la sociedad, ¿verdad? Donde ellos vivían en Guinea. Y se dice, la historia recolecta, ¿verdad? En la iglesia de la sociedad misionera, que cuando ellos vinieron y conocieron a Cristo, cuando ellos hacían este rito, ¿verdad? Y cuando pasaban a través de la cultura, en las canciones del asesinato dejaron de gritar los nombres de la gente que querían asesinar y empezaron a gritar los nombres de los pecados que querían exterminar sobre su vida. ¿Por qué? Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Es contra aquello que no se ve. Nuestra guerra no es contra el que piensa diferente, sino con el que lo hace pensar diferente. Y tú y yo tenemos una gran encomienda y es de ir al mundo, ¿verdad? Y hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros y por agradecimiento. Pero si nosotros sabemos lo que creemos, lo podemos hacer. Si no, vamos a comprar ideas que no tienen que ver con nuestra cosmovisión y el cristianismo y la vamos a aceptar consciente o inconscientemente eh, y la vamos a integrar. Yo escuché algo que es un lema de los Marines, ¿verdad? Que dice, tú sudas mucho en privado para en público sangrar poco. ¿Eh? ¿Qué implica eso? Sudar en privado habla del tiempo que tú le dedicas a la palabra del Señor, a conocer el corazón de Dios, a cambiar tu carácter en esa presencia del Señor, para cuando estés afuera, pues que Dios te ponga en gracia en público, ¿verdad? Y poder tener una palabra de impacto y de bendición. Porque finalmente las cosas son iguales, lo que cambia es nuestra manera de ver. Nada, eso es todo esta noche, ¿verdad? En eso vamos a hablar un poquito más de otras cosas. Dios me los bendiga y que pasen buenas noches.